sabe. Tenemos que seguir. Vaya, vamos a continuar. Decíamos que acá nos queda 5x al cubo más 6x más. Vamos a derivar igual esta parte. Esta por esta nos da 15. Y disminuimos en un grado el exponente. Sería 3 menos 1 más la derivada de 6x, eso es 6, por 2x a la cuarta menos 1. Entonces, al hacer eso, resulta que nos queda 8x al cubo por 5 x al cubo más 6x más 15 x al cuadrado, porque 3 menos 1 nos da 2, más 6 factor de 2x a la cuarta menos 1. Ahora eso tenemos que multiplicar toda esta parte. Vamos a multiplicar y nos va a quedar 8 por 5 nos da 40. X. 3 más 3, eso nos da 6. Sumamos los exponentes más 8 por 6 nos da 48. X, 3 más el exponente de acá que es 1 nos da 4. Más 15 por 2 nos da 30. X, 2 más 4 nos da 6. Más por menos nos queda menos 15 x al cuadrado. Más por más nos da más, por este más nos da más. 6 por 2 nos queda 12. X a la cuarta menos, más por más nos da más, por este menos nos da menos. 6 por 1 nos queda 6. Ahora solo vamos a agrupar términos semejantes. Tenemos 40x a la 6, tenemos 30x a la 6, nos va a quedar 70x a la 6. Tenemos 48x a la cuarta y tenemos 12 x a la cuarta. Entonces al sumar eso nos queda 60 x a la cuarta. Y tenemos menos 15x cuadrado que no hay con quién operarlo. Menos 6. Entonces este es el resultado del producto, del derivar este producto de funciones. No sé si hay alguna duda con eso. No, Lica, ahorita no. Bueno, vamos entonces a
continuar. Luego tenemos la derivada de funciones logarítmicas con base b. Si a nosotros nos dan una función y igual a logaritmo base b aplicado a u, donde u es una función diferenciable de x, según la fórmula del cambio de base es esta. Si tenemos y igual a logaritmo de u base b, vamos a hacer un cambio de base pasándolo a logaritmo natural de u entre logaritmo de la base para u mayor o igual que 0. Pero al derivar esto, vamos a tener nosotros lo siguiente. Cuando nosotros derivemos esta parte, nos quedaría la derivada con respecto a x de logaritmo de b con respecto a u es igual al aplicar la derivada a x de logaritmo de u con respecto al logaritmo natural de b. Pero cuando nosotros hacemos eso, esta parte de acá es una constante. Por ser eso una constante, puede salir de la derivada y nos va a quedar 1 sobre logaritmo natural de b por la derivada con respecto a x aplicado al logaritmo natural de u. Anteriormente veíamos que la derivada del logaritmo natural es igual a tener, voy a reescribir esta parte, logaritmo natural de b, al hacer la derivada del logaritmo natural es igual a tener la derivada de lo que está adentro, que en este caso sería u' sobre u. Pero eso lo podemos escribir como 1 sobre el logaritmo natural de b por 1 sobre u. Y eso es igual a por d de u con respecto a d de x. Entonces, cuando nosotros nos estén pidiendo encontrar la derivada con respecto a d de x del logaritmo base b de u, lo que nos están pidiendo es encontrar la derivada de 1 sobre u por, 1 sobre el logaritmo sobre logaritmo natural de b por la función u por d de u con respecto a d de x. Eso es lo que nos estaría
pidiendo encontrar cuando nos dicen que encontremos la derivada de una función con logarítmica con otra base distinta a la logaritmo natural, que es con la que nosotros hemos estado trabajando. Pero se sugiere que esta fórmula no se aprenda, sino que se trate de ir construyendo a partir de lo que es a partir de cómo hicimos el cambio de base, irle aplicando la función, porque si nosotros tratamos de aprenderla, puede que en algún caso nos estemos equivocando. Entonces, esa es la derivada de una función logaritmo con cambio de base. Cada vez que nos den eso, nosotros vamos a estar haciendo un cambio de base. Luego, tenemos lo siguiente. Esto es solamente reescribirlo. Y nos piden diferenciar y igual al logaritmo de x base 2. Vamos a tratar de hacer esa derivada. Nos dicen y igual al logaritmo de base 2 de x. Si a nosotros nos dan eso y nos piden que encontremos la derivada, ¿qué vamos a hacer? La derivada con respecto a d de x del logaritmo de 2 de x. Entonces, esto va a estar igual a hacer el cambio de base. La derivada con respecto a d de x tenemos eso, vamos a hacer el cambio de base, es el logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de la base. En este caso, la base es 2. Al aplicar esta parte, nos queda el logaritmo de 2 es una constante, puede salir logaritmo natural de 2 por la derivada de d de x con respecto al logaritmo natural de x. Pero nosotros ya sabemos cuánto vale ese logaritmo natural. Entonces nos va a quedar 1 sobre el logaritmo natural de 2 por la derivada de logaritmo natural de x es 1 sobre x. Eso fue lo que vimos en la tutoría anterior. Y de ahí resulta que esto es 1, solo reescribiéndolo, por x logaritmo natural de 2. Y similar a este es el problema, me parece el problema 1 de la... Es el problema 1B de la tarea. Es similar a hacer este procedimiento, nada más que hay que aplicarle ahí la regla del producto también. Hacen un procedimiento similar, pero a la vez van a ir aplicando la regla del producto. Y otro problema para terminar sería el siguiente. Nos dice si y es igual a logaritmo de 2x más 1, encuentre la razón de cambio de y con respecto a x. En este caso, para encontrar eso, vamos a hacer lo siguiente.
tenemos y igual al logaritmo de 2x más 1. Entonces, para encontrar esta parte vamos a hacer la derivada del logaritmo de 2x más 1 con respecto a x. 2x más 1. Y esto va a ser, hacemos de nuevo un cambio de base. La derivada con respecto a x del cambio de base. Sería logaritmo natural. En este caso, como no nos están dando la base, vamos a asumir que esa base es 10. 2x más 1 sobre logaritmo natural de 10. Como no nos dan la base, asumimos que es 10 esta base. Entonces nos queda de esta forma y logaritmo natural de 10 sale por ser una constante. Entonces eso va a salir 1 sobre logaritmo natural de 10 por la derivada de d de x de logaritmo natural de 2x más 1. Luego, esto nos queda 1 sobre logaritmo natural de 10 por la derivada de todo lo que está dentro de 2x más 1 la derivada de esto entre 2x más 1. Eso es lo que nos dice la derivada de un logaritmo. Entonces, nos va a quedar en esta parte del denominador no hay nada más que hacer, solo nos queda logaritmo natural de 10 por 2x más 1. La derivada de sería esto por la derivada de lo que está acá adentro. La derivada de 2x más 1 va a ser solamente 2. Entonces esta es la derivada de lo que nosotros, de la función que a nosotros nos han dado, que es similar al primer problema casi de la tarea, aunque acá de una sola vez pueden hacer uso de la función logaritmo, ocupan la regla de la cadena y ya estarían encontrando la derivada de lo que les están pidiendo. No sé si hay alguna duda con esto, Cristian. No, Lica, ahorita lo que no entendí fue el último paso de abajo. Esta parte de acá sería la derivada, vaya. Este de acá con este solo se multiplica, solo se reescribe. De ahí nosotros tendríamos que hacer 1 por la derivada de 2x más 1. Por lo que hemos estado viendo anteriormente, al hacer esto por esto, nos va a quedar solo la derivada de lo que esté aquí adentro. Sería 1 por la derivada de 2x. Eso va a ser 2, según lo que estuvimos viendo, que
Si tenemos y igual a una constante por la función lineal, la derivada es solamente c. Entonces, haciendo uso de esta fórmula, nos queda que esto es 2 más la derivada de 1, que es una constante, eso es 0. Entonces, de ahí resulta 1 por 2, resulta este 2 que he puesto acá. Y en esta otra parte, en el denominador, solo lo multipliqué. Es decir, solo se deja ahí indicado. Vaya, Entonces, gracias. bien. Entonces, quedamos pendientes con alguna parte por el problemita que tuvimos. Ya no lo vamos a lograr a ver. El sábado en la tutoría vamos a ver lo que es la derivación de una función exponencial con una base b. Vamos a ver la derivada implícita, algunas formas como se puede resolver y las razones relacionadas. Eso sería lo que estaríamos viendo el sábado y algunos problemas a resolver sobre lo que nos hace falta. Eso sería lo que vamos a ver el sábado y ya estaríamos listos para resolver lo que es el parcial. Con respecto al parcial, viene para el 21, ¿verdad? Sí. Bueno. La tarea 2 para el 18 y el foro está para el 8. Se Último les día. ha extendido hasta el 9. Vaya. Hasta el 9 Este, tienen para hacer. sí, yo lo estoy resolviendo así. Todavía solo descargué las preguntas y las estoy resolviendo en Word. Vaya, si gusta Yo lo creo puede subir, así como lo han hecho sus compañeras que lo han subido en PDF. ¿Quiénes lo hicieron ya? Jocelyn y Nancy. Vaya. Sí, yo creo que tal vez a más tardar mañana en la tarde o en la noche lo subo. Vaya, está bien para que puedan hacer las réplicas. Y recuerde que si usted le hace una réplica a Nancy, digamos en la pregunta 2, a Jocelyn se la tiene que hacer en la pregunta 3 y la otra chica que, Julie, Yo he se la- entendido así, vaya. Es contestarle una pregunta, una de las tres preguntas a cada uno de los tres compañeros. Por ejemplo, si a Nancy le respondo la 1, a la otra compañera le tengo que responder la 2 y así. Exacto, pero usted va a responder siempre las tres preguntas. Ajá, Exacto. Entonces eso es lo que va a estar haciendo en el foro. va. Bueno, entonces gracias por participar. Disculpas por el inconveniente que tuvimos del internet. Fue algo que pasó sin querer. Nos vemos el Está bien. sábado a la 1. Bueno. Buenas noches.